En las remotas colinas del este de Texas, donde los bosques de pino se encuentran con llanuras interminables, existió una serie de campamentos que prometían la salvación a los condenados. Entre 1845 y 1881, más de 300 almas ingresaron a estos campamentos de redención, buscando perdón por sus pecados. Solo unos pocos lograron salir con vida. Los supervivientes hablaban en susurros sobre rituales de purificación tan extremos que la muerte parecía un alivio en comparación. Cuando los investigadores federales finalmente irrumpieron en estos campamentos en 1881, descubrieron algo mucho más aterrador que el fanatismo religioso. Un cementerio secreto que contenía los restos de casi 200 víctimas, todas con señales de tortura prolongada. Pero lo que hallaron en los libros contables privados de la familia Damnation sacudió los cimientos de la justicia fronteriza y reveló una empresa criminal tan elaborada que había operado sin ser detectada durante más de 3 décadas. Hoy descubriremos la historia completa de los asesinos seriales más exitosos en la historia de la frontera estadounidense y la retorcida salvación que ofrecían a los desesperados y condenados. Antes de continuar con la historia de la familia Damnation y su reinado de terror disfrazado de salvación, déjame advertirte, este canal no es para todos. Solo para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si eres de los pocos que puede soportar historias como esta, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué estado nos estás escuchando. La verdad que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que creías saber sobre la fe, la justicia y el precio de la redención en la frontera estadounidense. Era 1845 y Texas acababa de unirse a la Unión como el estado número 28. Tras casi una década como república independiente, la frontera era un vasto territorio sin ley, donde hombres y mujeres desesperados huían de su pasado, buscando la redención o la ruina en igual medida. Era una tierra donde la palabra de un hombre era su vínculo, donde la justicia a menudo llegaba al final de una soga y donde el fervor religioso ardía tan intensamente como el sol de verano. A lo largo de los polvorientos caminos que conectaban los escasos asentamientos dispersos por cientos de millas, comenzó a correr la voz sobre 3 hermanos que ofrecían algo precioso a los condenados: salvación inmediata mediante la purificación de la carne. La familia Damnation, compuesta por el predicador Malachi, el evangelista Cornelius y el profeta Jevodia, llegó a Texas desde Arkansas a principios de 1845, llevando cartas de recomendación de diversas congregaciones bautistas y metodistas del sur. El predicador Malachi Damnation medía casi 1,83 metros, con penetrantes ojos grises que parecían mirar directamente al alma de un hombre. Su cabello negro siempre estaba perfectamente arreglado, y su voz poseía una cualidad sobrenatural que podía hacer llorar a los criminales más endurecidos como niños. A sus 35 años, era el mayor y el más carismático de los 3 hermanos, capaz de dar sermones que dejaban a la audiencia aterrorizada y excitada al mismo tiempo. El evangelista Cornelius, 2 años menor, tenía una habilidad extraordinaria para leer la culpa escrita en el rostro de las personas. Podía identificar los pecados específicos de un hombre con tal precisión que muchos creían que poseía poderes sobrenaturales. Su delgado cuerpo y mejillas hundidas reforzaban su reputación de perspicacia espiritual. Cornelius se especializaba en lo que los hermanos llamaban extracción de confesiones, logrando que los pecadores revelaran sus secretos más oscuros. El hermano más joven, el profeta Jevodia, afirmaba recibir visiones directamente del Todopoderoso. A sus 28 años, estaba construido como un herrero, con manos enormes que decía estar bendecidas con poderes curativos. Su papel era supervisar los aspectos físicos de la purificación, asegurándose de que cada penitente recibiera exactamente el nivel de sufrimiento que sus pecados exigían. Juntos, establecieron una red de campamentos de redención a lo largo de los tramos más desolados del este de Texas, donde los pantanos de ciprés se encontraban con los bosques de pino y la civilización parecía un recuerdo lejano. Desde fuera, los campamentos parecían modestos.
tiendas de lona dispuestas en círculos perfectos alrededor de cruces de madera tosca y un pozo de fuego central donde los hermanos predicaban a multitudes de almas desesperadas. El tipo de gente que acudía era exactamente lo que uno esperaría en la frontera: vaqueros huyendo de cargos por robo de ganado, prostitutas escapando de dueños de burdeles brutales, jugadores ahogados en deudas insalvables, asesinos huyendo de la justicia, de vigilantes y desertores de la guerra de México y de varios conflictos con nativos. Pero los campamentos también atraían a ciudadanos aparentemente respetables, comerciantes culpables de fraude, políticos huyendo de escándalos de corrupción, e incluso algunos buscadores genuinos de guía espiritual que habían oído hablar de la reputación de los hermanos. Para estas transformaciones milagrosas, los hermanos Damnation predicaban un evangelio severo de purificación inmediata que resonaba con la naturaleza violenta e implacable de la vida en la frontera. El pecado debe ser quemado como la cizaña en el fuego, tronaba Malachi, mientras su voz se perdía entre los pinos y las llamas bailaban sobre su rostro anguloso. La carne debe sufrir para que el espíritu pueda elevarse a la gloria eterna. No hay atajos hacia la salvación, solo el estrecho camino del dolor que conduce al paraíso. Su reputación de producir transformaciones milagrosas se extendió por todo Texas y estados vecinos, según los testimonios que aparecían regularmente en los periódicos fronterizos. Hombres entraban a los campamentos como pecadores endurecidos y salían como nuevas criaturas, dóciles como corderos y puras como la nieve de la montaña, listas para difundir el evangelio hasta los rincones más remotos de la tierra. Observando las sesiones de sanación del hermano Jevidiá, que en realidad eran sesiones de tortura diseñadas para quebrar la resistencia de sus víctimas, Thompson susurró durante uno de sus informes nocturnos: tiene una colección de herramientas que harían sentir orgulloso a un inquisidor español, y sabe exactamente cómo usarlas para causar el máximo dolor sin matar demasiado rápido. Lo más inquietante del operativo de los hermanos era su carácter sistemático. Habían perfeccionado sus métodos a lo largo de muchos años, refinando técnicas para extraer información, falsificar documentos y deshacerse de los cuerpos. El equipo que observaba el campamento Morrison pudo ver que no era su primera operación, mostraba todos los signos de una actividad bien establecida, repetida muchas veces en distintos lugares. En la segunda noche de vigilancia, los Rangers presenciaron lo que los hermanos llamaban ceremonia de ascensión, un eufemismo para asesinato. Un penitente, visiblemente agotado tras varios días de tortura, fue llevado al centro del campamento, donde el hermano Malachi pronunció un largo sermón sobre la purificación espiritual. La víctima, apenas consciente y con claros signos de abuso prolongado, fue luego liberada ceremoniosamente de sus lazos terrenales por el hermano Jevidiá. Morrison escribió en su informe: no matan por locura religiosa, esto es asesinato frío y calculado, ejecutado con la precisión de una transacción comercial. Los elementos religiosos son solo un disfraz psicológico que justifica la desaparición de la víctima. La ceremonia concluía con el entierro de la víctima en una de las tumbas numeradas, mientras el hermano Malachi registraba la ascensión en un cuaderno de cuero. Los Rangers comprendieron que estaban siendo testigos de la etapa final de un proceso que probablemente se había repetido cientos de veces en los últimos 30 años. Además, descubrieron evidencia de que los crímenes de los hermanos iban más allá del simple asesinato por lucro. En los bosques cercanos encontraron un taller donde se falsificaban documentos y se planificaban otras actividades criminales. Habían estado involucrados en fraude y falsificación de moneda, abarcando varios estados. No estamos tratando con asesinos en serie comunes, concluyó Morrison tras revisar la evidencia. Estamos ante una de las organizaciones criminales más sofisticadas en la historia de Estados Unidos. Estos hombres usan la religión como cobertura para todo tipo de crimen, y lo han hecho durante décadas. Al tercer día de vigilancia, Morrison y su equipo presenciaron algo que los obligó a abandonar su puesto de observación e intervenir de inmediato.
Una familia de 4 personas llegó al campamento buscando purificación familiar por infracciones morales menores. La presencia de niños hizo imposible esperar más, Morrison explicó a sus superiores. No podía quedarme de brazos cruzados mientras estos monstruos hacían víctimas de los niños, ya teníamos suficiente evidencia para probar su culpabilidad y debíamos proteger vidas inocentes. El intento de arresto durante el servicio vespertino reveló que la familia Damnation era aún más peligrosa de lo que habían anticipado. Los hermanos estaban preparados para enfrentar a la ley, con varios cómplices armados haciéndose pasar por trabajadores del campamento. La confrontación derivó en un tiroteo que duró casi una hora, dejando muertos a 2 cómplices y herido al sargento Crawford. Algunos penitentes, condicionados psicológicamente por la tortura, incluso intentaron proteger a sus verdugos, creyendo que atacarlos significaría su propia condenación. Los hermanos mismos eran oponentes formidables. Malachi era un excelente tirador con experiencia en combate, Jebidiah, de gran tamaño y fuerza, peligroso incluso sin armas. Cornelius, aunque menos imponente físicamente, tenía una habilidad extraordinaria para manipular a las personas incluso durante el combate. El punto de inflexión llegó cuando Morrison logró acceder a la tienda donde guardaban sus registros, descubriendo no solo los crímenes, sino también sus verdaderas identidades. La familia Damnation era un alias, los hermanos eran en realidad los Blackwood, buscados por asesinato y fraude en Arkansas, Louisiana y Mississippi. Y todo su trasfondo religioso era una ficción cuidadosamente construida para encubrir sus actividades criminales. Una vez expuestos, la resistencia de los hermanos se desmoronó. Cornelius intentó huir tomando a un niño como rehén, pero Thompson logró disparar con precisión, hiriendo a Cornelius sin dañar al menor, y los cómplices restantes se rindieron. Con los hermanos finalmente bajo custodia, se inició la tarea de descubrir el alcance completo de sus crímenes. Se encontró evidencia de más de 400 víctimas, con registros detallados de métodos de tortura, información extraída y dinero obtenido fraudulentamente. La investigación reveló que los hermanos habían operado desde al menos 1843, 2 años antes de llegar a Texas, utilizando el aislamiento de la frontera y la mala comunicación entre jurisdicciones para moverse sin ser detectados. Se descubrió también que habían experimentado con distintas formas de tortura prolongada, casi como si su brutalidad fuera un estudio sobre cómo maximizar el sufrimiento humano. Los juicios posteriores se convirtieron en uno de los procesos más sensacionales de la historia de Texas. La defensa intentó retratar a los hermanos como fanáticos religiosos mal guiados, pero los testimonios de sobrevivientes y expertos médicos, junto con los registros meticulosos de los hermanos, demostraron que se trataba de asesinos fríos y calculadores. Finalmente, los 3 fueron condenados a muerte y ejecutados, sin mostrar remordimiento alguno. El legado de los hermanos Damnation dejó una marca indeleble en la frontera estadounidense, inspiró reformas en la supervisión de organizaciones religiosas y fortaleció la cooperación entre agencias de justicia. Los lugares donde operaron permanecieron abandonados, y la historia de sus crímenes sigue siendo un recordatorio sombrío del potencial de maldad sistemática que puede surgir incluso bajo el disfraz de la salvación.